Teología sistemática, capítulo número 2, los fundamentos teológicos. La buena teología la escriben quienes tienen cuidado de permitir que sea la revelación bíblica la que les dé forma a sus puntos de vista. Por tanto, a lo largo de todo este libro debemos tener presentes las siguientes afirmaciones bíblicas. Dios existe, se ha revelado a sí mismo y ha puesto esta revelación al alcance de la humanidad. En la Biblia vemos a Dios descender a la corriente de la vida y la historia humana para llevar a cabo su gran plan de redención. En otras palabras, la Biblia presenta sus verdades en medio de situaciones históricas, en lugar de darnos una lista sistematizada de lo que enseña. Con todo, es necesario sistematizar sus enseñanzas para entenderlas mejor y para aplicarlas a nuestra vida. No obstante, se debe realizar esta sistematización con gran cuidado, prestando atención tanto al contexto como al contenido del material bíblico que se está usando. Los teólogos tienen la sutil tentación de escoger solamente aquellos textos que están de acuerdo con sus posiciones, ignorando otros que parecen discordar, y usar los textos sin una preocupación adecuada por su contexto. Es necesario permitir que la Biblia hable con claridad, sin quedar nublada por las ideas preconcebidas y los conceptos errados de la persona. Otra afirmación bíblica que guía el desarrollo del material en este libro es que el Espíritu Santo, quien inspiró la puesta por escrito de la Biblia, guíe la mente y el corazón del creyente. Juan 16:13. Sin embargo, no se debe temer la labor del Espíritu Santo al ayudar al estudioso a comprender la Biblia, como una obra que va a conducir a extrañas interpretaciones previamente desconocidas. De hecho, cuando el Espíritu guía a toda verdad, se trata en realidad de sacar a la luz o evocar lo que es conocido. Además, no pueden existir diferencias básicas entre las verdades que conoce la comunidad cristiana por medio de la habitación del Espíritu Santo en ella y las que se presentan en las Escrituras. Los pentecostales tienen una rica herencia en el ámbito de las experiencias y han sostenido fervientes convicciones con respecto a su fe, pero no han estado tan dispuestos a escribir explicaciones de sus experiencias con las verdades de la Biblia. Con todo, existe ahora un cuerpo creciente de literatura desde la perspectiva pentecostal que continuará el esfuerzo por ampliar la comprensión entre los diversos grupos que forman la Iglesia, confiando en que este libro proporcione también testimonio a favor de los temas de la fe valiosa a la experiencia de los fieles. Nuevamente reconocemos que solo la Biblia tiene la palabra final, puesto que es la palabra de Dios. Todas las palabras simplemente humanas son, cuando más, tentativas, siendo ciertas solo en cuanto coinciden con la revelación de la Biblia. No somos un conjunto de creyentes superiores que se inclinan desde sus alturas para ayudar en el camino a aquellos cuyo desarrollo es inferior. Somos más bien viajeros que caminamos juntos por el sendero de la vida y que deseamos anunciar lo que hemos aprendido acerca de Dios y sus formas de obrar. Llamamos a cuantos nos lean a acompañarnos para aprender juntos sobre las riquezas de nuestro Señor. La naturaleza de la teología sistemática. El concepto de religión. El lugar para comenzar a pensar acerca de la teología sistemática es la comprensión del concepto de religión. Aunque es posible definir la religión de diversas maneras, una de las definiciones más simples es decir que la religión es la búsqueda de algo superior. Los seres humanos reconocen de forma casi universal que hay algo o alguien más allá de ellos, y que de alguna forma o formas tienen responsabilidades con ese algo o alguien. El reconocimiento de que la raza humana no está sola en el universo y de que depende, por lo menos hasta cierto punto, de eso superior que se halla más allá de ella, es el punto de partida para la religión. La religión ha tomado muchas formas y expresiones a lo largo de la historia humana, desde la especulación filosófica hasta la creación de dioses en forma de objetos materiales. Véase Romanos 1, 21-23.
El incesante anhelo por hallar ese algo superior lo ha llevado a prácticas religiosas que van desde los debates intelectuales hasta los sacrificios de niños. No obstante, no se debe desechar este anhelo del individuo solo o en sociedad, ni considerarlo como un factor negativo. Agustín, 354-430, padre de la Iglesia, confesaba: «Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Es decir, que el anhelo por lo superior es el don de Dios dentro de las personas para que éstas estén abiertas a la revelación divina. Solo Él es ese ser superior que será la respuesta plena al corazón que busca. Con todo, la religión como búsqueda humana de Dios no es capaz de proporcionar nada ni nadie realmente superior. En el mejor de los casos, la búsqueda termina con alguna deidad inferior o alguna explicación de la existencia que, por ser creación de la mente humana, no es suficiente para responder a todas las complejidades de la existencia humana. La religión termina en la frustración de no poder concebir un Dios suficientemente grande. Sin embargo, esta frustración no es el final de la historia, puesto que una vez que la persona comienza a sentir la futilidad de su esfuerzo, esto puede ser suelo fértil en el que crezca la revelación de Dios. H. Orton Willey, teólogo nazareno ya fallecido, observa que la religión proporciona en el hombre la conciencia básica sin la cual no habría capacidad en la naturaleza humana para recibir la revelación de Dios. O sea que el hecho mismo de que la persona esté buscando algo puede proporcionar la oportunidad para presentarle las buenas nuevas. Solo en Jesucristo puede encontrar lo que está buscando. Él no solo trae consigo la salvación, sino que revela la majestad e inmensidad de Dios, que satisface con creces la búsqueda de lo superior. Más importante aún es que la persona que busca descubre que Dios mismo ha estado todo el tiempo buscando a su creación descarriada. Tipos de autoridad religiosa. Cuando la religión acepta la revelación de Dios en Cristo, se levanta a un lugar de prominencia el tema de la autoridad. ¿En qué se apoyan la fe y la práctica? ¿Cómo se relaciona la revelación de Dios con el individuo? Estas preguntas dirigen nuestra atención al tema de la autoridad. El interrogante sobre la autoridad, que en realidad pregunta cómo se relaciona la revelación de Dios con la forma en que las personas viven y controlan sus vidas, se puede dividir de manera amplia en dos categorías: autoridad externa e interna. Ambas categorías toman en serio el papel de la Biblia como la revelación de Dios, pero difieren drásticamente de diversas formas. La autoridad externa comprende aquellas fuentes de autoridad que se hallan fuera de la persona. Se suele expresar como canónica, teológica y eclesiástica. La autoridad canónica. La autoridad canónica sostiene que los materiales bíblicos, tal como los contiene el canon de las Escrituras, son la revelación de Dios, poseedoras de autoridad. La Biblia nos habla de nuestras creencias y estilo de vida con claridad y de manera decisiva. Los que defienden este punto de vista afirman que 1. La Biblia tiene autoridad debido a su autor divino y que 2. La Biblia es clara en las verdades básicas que presenta. Todas las cuestiones de fe y conducta están sujetas al escrutinio de la Biblia, de tal forma que los puntos de la fe teológica deben tener apoyo bíblico, ya sea explícito o implícito, para no ser desechados. Una consideración importante para los que proponen el punto de vista canónico sobre la autoridad es que se debe interpretar la Biblia de manera correcta. Este es el problema al que se enfrenta el punto de vista canónico sobre la autoridad y se debe tratar con cuidado. La autoridad teológica. El punto de vista teológico sobre la autoridad busca en las confesiones doctrinales o credos de la comunidad en general la fuente de fe y práctica. Desde sus comienzos, la Iglesia ha proclamado sus creencias mediante fórmulas y credos. Uno de los más antiguos es el credo de los apóstoles, llamado así porque pretendía resumir las enseñanzas de los apóstoles.
A lo largo de la historia de la Iglesia se han adoptado muchas otras declaraciones de fe que los creyentes han usado para afirmar los principios centrales de su fe. Hay valor para la Iglesia en estas declaraciones en forma de credos, porque sirven para centrar la atención del devoto en los elementos fundamentales de la fe. Le permiten escuchar al mundo que observa una voz clara y unida que explica la teología de la Iglesia cristiana histórica. Sin embargo, el problema del punto de vista teológico sobre la autoridad es que tiende a elevar las afirmaciones de los credos a una importancia superior a la de la Biblia. Además, aunque presentan una notable unidad en los aspectos claves de las verdades bíblicas, pueden variar de manera considerable en los asuntos secundarios de fe y práctica. Son valiosos en tanto se mantenga de acuerdo con la Biblia para explicar sus verdades. Cuando suplantan el lugar central de la revelación bíblica, se convierten en una fuente dudosa de autoridad. La autoridad eclesiástica. La autoridad eclesiástica sostiene que la Iglesia misma debe ser la autoridad definitiva en todos los asuntos de fe y práctica. Este entendimiento se suele mantener en conjunción con los puntos de vista canónico y teológico que hemos considerado previamente. Se le concede a la Biblia un lugar de importancia, pero la deben interpretar aquellos que han sido especialmente adiestrados y escogidos para esta tarea. Entonces, la interpretación de la Iglesia, promulgada generalmente en declaraciones al estilo de los credos, se convierte en la que tiene autoridad. Con frecuencia, esta comprensión eclesiástica de la autoridad se expresa a través de quienes es cabeza terrenal oficial de una iglesia, ya sea una persona o un grupo de personas, puesto que se hallan en posiciones de liderazgo dentro de la comunidad. Se da por supuesto que tienen una relación con Dios que les autoriza a comunicarle su verdad a la iglesia. Sin detrimento alguno de las posiciones de liderazgo dadas por Dios, es necesario observar que este enfoque de la autoridad está abierto a unas fuertes posibilidades de corrupción, el mal uso de poder para satisfacer intereses egoístas u otros anhelos pecaminosos. Además de esto, suele ser un pequeño grupo de personas el que hace la interpretación de las Escrituras a nombre de toda la Iglesia. Esto mantiene la mayoría de los creyentes alejados de un enfrentamiento personal a las exigencias de la Biblia. El tema de la fuente de autoridad para la comprensión de la revelación divina se puede considerar también desde la perspectiva interna, el hallazgo de la fuente de autoridad dentro de la misma persona. Entonces, los enfoques externos que se han presentado son considerados cuando más como secundarios con respecto a factores que obran dentro de la persona individual. La experiencia como autoridad. La primera fuente de autoridad externa es la experiencia. La persona se relaciona con la revelación de Dios en el escenario de la mente, la voluntad y las emociones, considerando a la persona como una unidad. Los efectos producidos en cualquiera de estos aspectos se sienten o experimentan en los otros, ya sea de manera subsiguiente o simultánea. De hecho, la revelación de Dios viene a relacionarse con la totalidad de la persona humana. Con todo, hay muchos que llevan más allá esta observación, afirmando que la experiencia es la verdadera fuente de autoridad para la fe y la práctica. Dicen que solo aquellas verdades que han sido experimentadas como reales por el individuo pueden ser aceptadas y proclamadas como reales para los demás. La elevación contemporánea de la experiencia a la categoría de autoridad comenzó con los escritos de Friedrich en 1768 a 1834. Sostenía que la base del cristianismo era la experiencia religiosa, una experiencia que se convertía en la autoridad determinante de las verdades teológicas. Desde sus tiempos hasta el presente, algunos sectores de la Iglesia han aceptado la experiencia como la fuente de autoridad. Aunque Friedrich y sus seguidores hayan tratado la Biblia como un libro humano común y corriente y hecho excesivo énfasis en la experiencia, no se debe pasar por alto el valor que tiene la experiencia en la comprensión de la revelación divina.
Esto es especialmente cierto en el caso de los pentecostales, quienes resaltan grandemente la realidad de una relación con Dios que afecta todos los aspectos del ser humano. Las verdades propuestas adquieren vitalidad y fuerza cuando son confirmadas y ejemplificadas en las experiencias vivas de los discípulos sinceros de Cristo. Por otra parte, las experiencias varían y sus causas no son siempre claramente discernibles. Una fuente de autoridad digna de confianza debe hallarse más allá de las variables que marcan la experiencia, y debe incluso ser capaz de contradecir y corregir a la experiencia si fuese necesario. La experiencia sola como fuente de autoridad que mediatice la revelación de Dios a las personas no es de fiar. La razón humana como autoridad. Con la llegada de la Edad de la Ilustración a partir de fines del siglo XVII, muchos han hecho de la razón humana la fuente autosuficiente de autoridad. Este racionalismo dice que no necesita de revelación y, de hecho, niega la realidad de la revelación divina. Colin Brown observa acertadamente que en el lenguaje de la vida diaria, el racionalismo ha venido a significar el intento de juzgarlo todo a la luz de la razón. Las consecuencias del surgimiento del racionalismo se han dejado sentir en todos los aspectos de la actividad humana, pero especialmente en la religión y la teología. Nuestros poderes intelectuales son parte de lo que significa haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, emplear la razón en la recepción de la revelación divina no es algo erróneo en sí mismo. Se han hecho adelantos gigantescos por medio del uso de la razón, aplicado a muchos aspectos problemáticos de la existencia humana. La aplicación de la razón a los materiales bíblicos, la investigación en textos y documentos antiguos, la reconstrucción del mundo social y económico de la Biblia y muchos otros esfuerzos semejantes han sido útiles para aumentar el grado de comprensión de la revelación divina. Es decir, que la razón es buena como sierva de la revelación de Dios, pero no es buena ama cuando se coloca por encima de ella. Cuando se da por supuesto que tiene autoridad, la razón se sitúa por encima de la revelación de Dios y juzga sobre qué partes de ella se deben aceptar, si es que se acepta alguna. Con frecuencia, los racionalistas hacen de su propia razón humana la autoridad real. También se debe observar que esa razón humana que niega la revelación divina siempre se ha hallado bajo la influencia del pecado y de Satanás desde la caída de Adán, en Génesis 3. Por tanto, creemos que la mejor manera de hacer teología es reconocer a la Biblia como la autoridad y permitirle al Espíritu Santo que medie entre la palabra revelada de Dios y nosotros. Las afirmaciones en forma de credo y otras declaraciones de la Iglesia son valiosas ayudas en la interpretación y aplicación de la Biblia. También la experiencia de los individuos, en especial aquellos impulsados y dirigidos por el Espíritu Santo, y la razón humana ayudan al creyente a comprender la revelación. Con todo, solo la Biblia es la regla suficiente de fe y práctica. En ella Dios habló y sigue hablando. Una definición de la teología. La teología definida de manera sencilla es un estudio de Dios y de sus relaciones con todo lo que Él ha creado. Creemos que se debe derivar de la revelación divina de la Biblia, porque de ninguna otra manera podría ser un testimonio digno de confianza para aquellos que buscan la verdad. La revelación bíblica no solo dirige al teólogo a los temas que deben ser creídos, sino que también fija los límites externos de esa creencia. La teología debe señalar como creencia necesaria solo aquello que la Biblia enseña, ya sea de manera explícita o implícita. La teología también debe estar vitalmente preocupada por interpretar correctamente la Biblia y aplicarla adecuadamente. Aunque la fuente de la teología es el material bíblico, la teología también se preocupa por la comunidad de fe de la cual procede esa revelación
y la comunidad a la cual va dirigido el mensaje. Sin comprender a la comunidad antigua, el mensaje no será oído de manera clara y exacta. Sin comprender a la comunidad moderna, el mensaje no será debidamente aplicado. Debemos expresar esta doble preocupación, definiendo la teología como una disciplina que busca dar una explicación coherente de las enseñanzas de la Biblia, situadas en el contexto de la cultura en general, con fraseología contemporánea y relacionadas con las cuestiones de la vida. Ha sido definida también como la reflexión sistemática sobre la Escritura y la misión de la Iglesia en relación mutua con la Escritura como norma. La teología es una disciplina viva y dinámica, no porque cambie su fuente de autoridad, sino porque lucha continuamente por comunicar las verdades eternas a un mundo siempre cambiante. Divisiones de la teología. La teología sistemática solo es una de las divisiones dentro del amplio campo de la teología, en el que también se incluye la teología histórica, la teología bíblica y exegética y la teología práctica. Es útil observar cada una de las otras divisiones de la teología para notar cómo se relaciona con ellas la teología sistemática. La teología histórica. La teología histórica es el estudio de la forma en que la Iglesia ha intentado aclarar sus afirmaciones acerca de las verdades reveladas en las Escrituras a lo largo de su historia. La Biblia fue escrita durante un periodo de tiempo. Según el Espíritu Santo, fue inspirando a diversas personas para que escribiesen. De igual forma, aunque sin la inspiración que posee la Biblia, la Iglesia en el transcurso del tiempo ha expresado una y otra vez lo que cree. Ese desarrollo histórico de las afirmaciones doctrinales es el tema de la teología histórica. El estudio comienza con el escenario histórico de los libros bíblicos y continúa a lo largo de la historia de la Iglesia hasta el presente. Son especialmente importantes para la teología histórica los intentos por aclarar y defender las enseñanzas de la Biblia. El mundo pagano en que nació la Iglesia exigió de ella que explicara lo que creía, en términos que se pudiesen comprender. A medida que los enemigos organizaban sus ataques contra estas creencias, la Iglesia se veía obligada a defenderse contra acusaciones que iban desde tachar de caníbales a los creyentes debido a la Santa Cena, hasta afirmar que eran revolucionarios porque no aceptaban más que un solo Señor y no era el César. En estos escenarios, la Iglesia fue refinando sus declaraciones de fe. Teología bíblica y exegética. La teología bíblica y la exegética son disciplinas gemelas. Le dan gran importancia al empleo de los instrumentos y técnicas correctos de interpretación, de manera que oigamos con precisión el mensaje de los textos sagrados. La preocupación dominante es la de escuchar de la Biblia el mismo mensaje que quienes la oyeron y leyeron originalmente. Esto lleva a esta división de la teología al estudio de los idiomas bíblicos, de las costumbres y la cultura en los tiempos bíblicos, en especial lo que ha descubierto la arqueología, etc. La teología bíblica no trata de organizar todas las enseñanzas de la Biblia bajo categorías concretas. Más bien, su meta es aislar las enseñanzas en contextos bíblicos dados y limitados, generalmente libro por libro, escritor por escritor o en grupos históricos. La teología exegética, con la información proporcionada por la teología bíblica, trata de identificar la intención y la verdad simple de frases, cláusulas y oraciones individuales que proponen el pensamiento de los párrafos, las secciones y por último de libros enteros. Se debe realizar la exégesis o teología exegética bajo la luz del contexto total del libro, así como del contexto inmediato del pasaje. La teología del Antiguo Testamento es la etapa inicial. Trata de hacer que el Antiguo Testamento se destaque con luz propia, presentando su propio mensaje para sus tiempos y para su propia gente. Con todo, en el desarrollo progresivo del plan de Dios,
tiene una visión hacia adelante que señala al futuro. También se debe estudiar la teología del Nuevo Testamento por derecho propio, buscando el mensaje que tenía el escritor para aquellos a quienes les escribía, usando de buena exégesis para determinar el significado que él intentaba darle. Después de esto, es importante ver la unidad que existe entre ambos testamentos, al mismo tiempo que se reconoce la diversidad de sus diferentes contextos históricos y culturales. El autor divino, el Espíritu Santo, inspiró a todos los escritores de la Biblia y los dirigió de tal manera que trajo unidad a sus escritos. Él fue quien hizo que los escritores del Nuevo Testamento usaran el Antiguo y presentaran a Jesús como su cumplimiento, especialmente en cuanto al plan divino de salvación. Esta unidad de la Biblia es importante porque hace posible la aplicación de la teología bíblica a diferentes situaciones y culturas, como trata de hacer la teología sistemática, tomando como fuente la teología bíblica. La teología práctica. La teología práctica es la división de la teología que pone en práctica las verdades de la investigación teológica en la vida de la comunidad. Se incluyen en esta división la predicación, el evangelismo, las misiones, el cuidado y consejo pastorales, la administración pastoral, la educación eclesial y la ética cristiana. Aquí es donde el mensaje de la teología toma carne y sangre, por así decirlo, y ministra entre los creyentes. La teología sistemática desempeña un papel vital dentro de la teología en general. Hace uso de los datos descubiertos por la teología histórica y bíblica y la exegética, organizando los resultados obtenidos por estas divisiones en una forma fácilmente transmitida. Por esta razón, les debe a ellas las verdades que presenta. Es decir, la teología práctica hace uso de las verdades organizadas por la teología sistemática en su ministerio a la Iglesia. Sistemas teológicos protestantes. Dentro del protestantismo existen varios sistemas teológicos. Un examen de todos estos sistemas teológicos nos llevaría más espacio del que tenemos disponible para este texto. Por consiguiente, veremos dos que han sido prominentes desde la Reforma: el calvinismo y el arminianismo. En la época actual se pueden encontrar muchos otros sistemas teológicos. Consideraremos brevemente tres de ellos: la teología de la liberación, el movimiento evangélico y el pentecostalismo. Este enfoque selectivo es necesario, tanto por limitaciones de espacio como por las relaciones de estos sistemas con el presente texto. El calvinismo. El calvinismo debe su nombre a sus comienzos al teólogo y reformador francés Juan Calvino, en 1509 al 1564. El principio central del calvinismo es que Dios es el soberano de toda su creación. Podremos comprender con cierta rapidez el calvinismo si lo reducimos a 5 principios. Antes de seguir adelante en la explicación, debemos admitir que toda generalización acerca de un sistema teológico está sujeta a omisiones y simplificaciones excesivas. Manteniendo esto presente, identificamos en el calvinismo 5 creencias centrales. 1. Depravación total. 2. Elección incondicional. 3. Expiación limitada. 4. Gracia irresistible. Y 5. Perseverancia de los santos. 1. La raza humana ha caído tan bajo como consecuencia del pecado que las personas no pueden hacer nada para mejorar ni para ser aprobadas ante Dios. 2. El Dios soberano eligió en la eternidad pasada a algunos de nuestra raza para que fueran salvos, sin la condición previa de saber quién aceptaría su oferta, movido por su gracia y compasión por la humanidad caída. 3. Envió a su Hijo a expiar solo por aquellos que Él había elegido. 4. Los elegidos no pueden resistirse a su benévola oferta, van a ser salvos. 5. Una vez salvos,
perseverarán hasta el fin y recibirán el máximo de la salvación, la vida eterna. El arminianismo. El teólogo holandés Jacobo Arminio, 1560 a 1609, manifestó su desacuerdo con los principios del calvinismo, alegando que 1. Tendían a hacer de Dios el autor del pecado, al haber decidido en la eternidad pasada quiénes serían salvos y quiénes no. Y 2. Negaban el libre albedrío de la persona, puesto que afirmaban que nadie se puede resistir a la gracia de Dios. Las enseñanzas de Arminio y sus seguidores fueron codificadas en las 5 tesis de los artículos de protesta, 1610. 1. La predestinación está condicionada por la respuesta de la persona y basada en la presciencia de Dios. 2. Cristo murió por todas y cada una de las personas, pero solo los creyentes son salvos. 3. La persona es incapaz de creer y necesitaría la gracia de Dios, pero 4. Esta gracia es resistible. 5. El que todos los regenerados vayan a perseverar es algo que requiere mayor investigación. Las diferencias entre calvinismo y arminianismo son evidentes. Para los arminianos, Dios sabe de antemano quiénes van a responder positivamente a la gracia que Él ofrece, y es a estos quienes predestina a compartir sus promesas. En otras palabras, Dios predestina que todos los que escojan libremente su salvación prevista en Cristo y continúen viviendo para Él van a compartir sus promesas. En potencia, Jesús hace expiación por todos los seres humanos y de manera efectiva por aquellos que respondan a la bondadosa oferta divina de salvación, una oferta a la que se puede resistir. Si responden aceptando la gracia de Dios, es por iniciativa de la gracia, y no solamente por la voluntad humana. La perseverancia está condicionada por un continuar viviendo la fe cristiana, y es posible caer de esa gracia, aunque Dios no permita que nadie caiga con facilidad. La mayoría de los pentecostales tienden a seguir el sistema arminiano de teología, viendo la necesidad de respuesta al Evangelio y al Espíritu Santo por parte de la persona. La teología de la liberación. Nacida en América Latina a fines de los años 60, la teología de la liberación es un movimiento difuso, compuesto por diversos grupos disidentes, por ejemplo, negros, feministas. Su principal interés consiste en reinterpretar la fe cristiana desde la perspectiva de los pobres y oprimidos. Sus representantes proclaman que el único evangelio que se relaciona de manera adecuada con las necesidades de esos grupos de personas es el que proclama su liberación de la pobreza y la opresión. El mensaje de los liberacionistas es de juicio para el rico y el opresor, y liberación para el pobre y el oprimido. Uno de los intereses centrales de la teología de la liberación es el concepto de praxis. Se debe hacer teología, no solo estudiarla. Esto quiere decir que el compromiso con la renovación de la sociedad de manera que los pobres y oprimidos sean liberados de sus circunstancias es la esencia de la empresa teológica. El compromiso con este tipo de cambios saca con frecuencia las escrituras de su contexto y puede, como muchas veces hace, emplear medios que habría que describir como marxistas o revolucionarios. El movimiento evangélico. El sistema teológico conocido como evangélico tiene hoy una amplia influencia. Con la formación en 1942 de la Asociación Nacional de Evangélicos de los Estados Unidos, se le dio nuevo ímpetu a la proclamación de los principios de este sistema, los cuales han sido aceptados por los miembros de muchos grupos cristianos. El nombre da a entender uno de los intereses centrales del sistema, la comunicación del Evangelio al mundo entero, una comunicación que llame de manera individual a una fe personal en Jesucristo. Las expresiones teológicas de los evangélicos proceden tanto del campo calvinista como del arminiano. Afirman que el movimiento evangélico no es más que el mismo sistema ortodoxo de creencias que existía primeramente en la iglesia primitiva.
La agenda social del movimiento llama a los fieles a trabajar por la justicia en la sociedad, además de hacerlo por la salvación de las almas de las personas. El pentecostalismo. En su mayoría, la teología pentecostal se encuadra bien dentro de los límites del sistema evangélico. Sin embargo, los pentecostales toman seriamente la obra del Espíritu Santo para verificar las verdades como reales y llenar de poder su proclamación. Esto lleva con frecuencia a la acusación de que los pentecostales se fundan en las experiencias. Esta acusación no es del todo cierta, porque el creyente pentecostal ve las experiencias producidas por la obra del Espíritu Santo como secundarias a la Biblia en cuanto a nivel de autoridad. La experiencia verifica, aclara, pone de relieve o apoya las verdades de la Biblia, y esa función del Espíritu es importante y fundamental. El método teológico. Puesto que es importante que la teología sistemática se base en la Biblia, en esta sección hablaremos del método teológico, especialmente en cuanto a su interpretación con la exégesis y la teología bíblica. La exégesis y la teología bíblica como matriz. Existen varias etapas de desarrollo en este proceso teológico en el que nos movemos de la Biblia a la teología sistemática. 1. Exégesis e interpretación de los textos particulares. 2. Síntesis de estas interpretaciones según algún sistema de teología bíblica. Y 3. La presentación de estas enseñanzas en el propio idioma del sistematizador y para sus propias necesidades y las necesidades de su pueblo. En la teología occidental se usa algún principio organizador para producir un conjunto coherente de creencias. Entonces, la teología de la Biblia, sin cambiar su significado, es puesta en las formas de pensamientos de los lectores del teólogo para comunicarles el mensaje de Dios en un lenguaje comprensible y ayudarlos a resolver sus problemas. Para mantener la autoridad bíblica en el proceso de la teología sistemática, es imprescindible que la persona que hace teología evite las deducciones. Con esto queremos decir que los teólogos no deben comenzar con una declaración teológica general e imponerla sobre el texto bíblico para hacer que la Biblia signifique lo que ellos quieren que signifique, a expensas de la verdadera intención del texto. En lugar de esto, un cuidadoso estudio exegético del texto bíblico debe llevar, de manera inductiva, a una declaración teológica. La naturaleza y función de la exégesis. La meta de la exégesis es dejar que la Escritura diga lo que el Espíritu quería que significara en su contexto original. Por tanto, el intérprete debe analizar para cada texto el contexto social e histórico, el género y otros factores literarios, y los detalles de comprensión procedentes del idioma original. Hagamos algunas observaciones sobre cada uno de estos factores por su orden. En cuanto al contexto social e histórico, el escritor bíblico daba por supuesto que sus lectores tenían una cierta cultura y un marco histórico comunes. Gran parte de esto era más dado por sentado que expresado. Debemos tener el cuidado de no suponer ingenuamente que el marco cultural e histórico del escritor bíblico es el mismo que el nuestro. No lo es. Entre el intérprete y cualquier texto bíblico existen vastas diferencias culturales e históricas. Howard Sickie insiste en que solo se puede determinar el significado observando el contexto social de las palabras. Por ejemplo, si somos sensibles a los factores sociales y culturales, podremos notar que Mateo usa el término justicia como una cualidad de la conducta, exigida por Dios para que la manifestasen sus siervos fieles, mientras que Pablo, dentro de un marco diferente, la usa como una acción en la cual Dios pone las cosas en su lugar. Además de esto, necesitamos estar conscientes de lo importante que es el género, el tipo particular de documento o forma literaria que estamos examinando. Estar consciente de la naturaleza de un documento es uno de los principios básicos de la interpretación.
A menos que sepamos cómo ha sido compuesto y por qué razón, no seremos capaces de hallar el significado del texto. En las Escrituras existen muchos géneros diferentes. La narración histórica, por ejemplo, Génesis, Ruth, Crónicas y Hechos. Poesía, por ejemplo, Salmos, Job, Proverbios. Evangelio, narración episódica y sermón dirigido a audiencias concretas. Epístola, carta. Literatura apostólica, Apocalipsis. Y profecía. Al estudiar el género que el escritor está usando y por qué está usando ese en especial, podremos interpretar el documento con mayor facilidad. El género presenta interés para los pentecostales debido a la teología de la evidencia inicial, una interpretación que depende en parte del género del libro de Hechos. Los pentecostales y los evangélicos han debatido sobre su género, y los últimos han tratado el libro con frecuencia como simple historia. En cambio, los pentecostales alegan que Hechos es un libro de naturaleza teológica, de una forma muy parecida al Evangelio según Lucas, puesto que Lucas escribió ambas obras. Por consiguiente, podemos utilizar Hechos como fuente de doctrina. Otro asunto a tener en cuenta es el significado de las palabras bíblicas. Aquí debemos evitar la falacia de la raíz. Explicada en pocas palabras, la falacia de la raíz tiene lugar cuando aplicamos la etimología de la palabra, es decir, su significado radical, a dicha palabra cada vez que aparece. O bien, como se hace en algunas ocasiones, solo se explica la etimología a ciertas apariciones escogidas de la palabra, con el fin de apoyar el punto de vista del intérprete. Es el uso y no la derivación el que determina el significado. Por ejemplo, prevenir procede del latín provenire, venir antes. Sin embargo, su significado en el castellano actual es muy diferente. Por tanto, el contexto es extremadamente importante. Una misma palabra puede tener una diversidad de significados, pero en un contexto concreto solo se podrá aplicar uno de ellos. La crítica bíblica, la interpretación y la teología. Todo el campo de la crítica se ha desarrollado desde la Reforma. Las dos divisiones principales de la crítica bíblica, llamadas en el pasado alta y baja, se suelen llamar en el presente crítica histórico-literaria y crítica de textos, respectivamente. En ambos campos trabajan tanto conservadores como liberales, puesto que en la exégesis hacen falta ambos tipos de crítica. Además, ambas ofrecen y han ofrecido un beneficioso servicio a la Iglesia en general. La crítica histórica nos ayuda a conocer con mayor precisión la información histórica de un pasaje o libro de la Biblia, permitiéndonos interpretarlo con mayor profundidad. Las fuentes primarias de información histórica comprenden la Biblia misma, otros escritos antiguos y los descubrimientos arqueológicos. Las fuentes secundarias son los libros escritos por los intérpretes, tanto antiguos como modernos. La crítica de textos es la ciencia que examina las copias manuscritas antiguas de la Biblia, en hebreo, arameo y griego. Trata de recuperar lo que los escritores inspirados originales escribieron realmente. Existen miles de manuscritos antiguos de la Biblia y todos ellos tienen diferencias aquí y allá en las palabras, en su orden y en la omisión o adición de palabras. Muchas veces se trata de errores cometidos por los copistas. Otras veces es posible que fueran cambios deliberados o intentos por poner al día el lenguaje. La crítica de textos usa métodos objetivos y científicos para cribar las diversas variantes y descubrir la más probable de ellas. Por una parte, algunos han aplicado al texto bíblico reconstrucciones históricas fantasiosas, según alguna teoría moderna sobre la historia, generalmente rechazando en el proceso lo sobrenatural. Por otra, reconocemos que el marco correcto de referencia considera que toda la escritura es inspirada por Dios y participa de un carácter especial que merece respeto.
Por tanto, idealmente, cuando alguien se dedica a la crítica bíblica, no ataca la Biblia, aunque muchos lo hagan. Más bien, lo que ataca es su propia comprensión de la Biblia, con el fin de poner dicha interpretación en sintonía con el significado original de las Escrituras. Los otros métodos son la crítica canónica, que considera importante el orden presente de los libros en la Biblia. La crítica narrativa, que presta atención a los personajes, la trama y el clímax. La crítica de las ciencias sociales, que utiliza teorías sociológicas para sentar un modelo teórico que explique las culturas frecuentemente desde un punto de vista antisobrenatural y secular. Y la crítica de respuesta del lector, que ignora el mundo que hay detrás del texto bíblico y traspasa la autoridad a la respuesta subjetiva del lector. Véase Malina, Word of Luke, Act, página del 3 al 23, para una reacción contra la crítica de respuesta del lector. Por ejemplo, en su forma más simple, los intérpretes pentecostales han usado por algún tiempo algo que se podría llamar crítica narrativa. Los defensores del bautismo en el Espíritu han abogado por la exigencia de una teología de la evidencia inicial en el libro de los Hechos, creyendo que hablar en lenguas es normativo, puesto que la narración observa con frecuencia que este fenómeno aparece cuando el Espíritu llena inicialmente a alguien. La repetición en la narración proporciona una conducta arquetípica y por tanto expresa esta teología. Por consiguiente, la naturaleza de la narración le proporciona a la teología la evidencia inicial, es decir, que en la narración está presente una necesariedad. Es decir, que cuando aparece en el libro de Hechos fue puesto intencionalmente por Lucas para mostrarnos que las lenguas no son solamente la señal, sino también la señal convincente que nos hace saber cuando la persona ha sido bautizada realmente en el Espíritu Santo. Los teológicamente conservadores creen que la narración está enraizada en la historia real, es decir, que la historia es el medio de revelación. Cuando el escritor bíblico escribía su narración, el Espíritu Santo guiaba la selección de materiales que fuera útiles para sus propósitos y omitía aquellos que no lo fueran. Tomemos Hechos 2 para demostrar brevemente lo que estamos diciendo. Hechos 2 es uno de los relatos dentro de la gran narración del libro de Hechos. Determinamos que es una narración concreta porque podemos distinguir sus límites, dentro de los cuales podemos hallar los personajes, la trama y el clímax. El capítulo tiene 3 partes: la venida del Espíritu, la reacción del pueblo y el sermón de Pedro. El núcleo de la narración, el mensaje de Pedro, explica la función teológica de las lenguas y la venida del Espíritu. Las lenguas son la señal de que la era de salvación y el Espíritu que habían sido prometidos han llegado. Las lenguas son la señal de que el Espíritu ha derramado poder sobre la Iglesia para que dé testimonio inspirado de Jesús. Además de todo esto, la razón de ser principal de las lenguas es testificar que las Escrituras hebreas profetizaban acerca de esta era del Espíritu, que todo el pueblo de Dios tendría el Espíritu y hablaría en lenguas, y que esas lenguas serían evidencia de que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos, y lo había exaltado a los cielos, desde donde estaba derramando ahora el Espíritu. También las personas que hablan en lenguas testifican acerca del día de salvación y del Evangelio de Jesús. Comparar 1:8. La venida del reino de Dios, que ahora se enfrenta al poder de las tinieblas en señales y prodigios. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escogió los elementos principales del día de Pentecostés y los puso en esta breve narración con el fin de convencer a las personas de que debían buscar el bautismo en el Espíritu.
El énfasis en la venida del Espíritu con poder es uno de los grandes temas en Lucas y Hechos. Esto sugiere que los lectores de Lucas no tenían el bautismo en el Espíritu y que él consideraba normal para la iglesia primitiva el estar bautizado en el Espíritu con la evidencia de las lenguas. Por tanto, sus lectores debían recibir este bautismo con la señal de las lenguas. Esta recepción de poder los lanzaría fuera a su mundo como una poderosa comunidad de testigos. La narración era común en la antigüedad y lo sigue siendo en muchos lugares hoy. La narración comunica de manera indirecta. El narrador presenta su argumento o argumentos a través de elementos como el diálogo y la conducta. De esta forma, la conducta toma el valor de arquetipo, o sea, es lo que se espera que los lectores evalúen e imiten. Por ejemplo, en Hechos 2, recibir al Espíritu con las lenguas sería algo normativo. La narrativa y la expresión indirecta contrastan con otros tipos de literatura que comunican de manera directa. En la comunicación directa, el autor presenta su argumento en primera persona y lo hace en forma de proposición. Ejemplo de expresión directa en las Escrituras es la forma epistolar. La Biblia contiene teología tanto en la forma narrativa como en la proposicional. Supuestos previos del intérprete y el teólogo. Por último, es importante que hablemos de lo que nosotros como intérpretes llevamos al texto desde nuestro mundo, es decir, nuestros supuestos previos. En primer lugar, debemos estar comprometidos con una inspiración verbal y plenaria. Los métodos antes bosquejados deberían reafirmar este punto de vista. Debemos prestar atención a todo el consejo de Dios y evitar la elaboración excesiva sobre todo tema o texto. De no ser así, surge un canon dentro de otro, lo cual es un serio error más. Es decir, que en la práctica trazamos un círculo dentro de otro mayor, la Biblia entera, y decimos con la práctica que esto es más inspirado que el resto. O bien, si derivamos la teología solamente de una parte escogida de las Escrituras, sucede lo mismo. Por consiguiente, es importante que los pentecostales tengan una base y un marco de referencia que sean tanto bíblicos como pentecostales. En primer lugar, el creyente pentecostal debe creer en el mundo sobrenatural, especialmente en Dios, quien obra de manera poderosa y se revela a sí mismo en la historia. Los milagros en el sentido bíblico son cosa corriente. En la Biblia, la palabra milagro se refiere a toda manifestación del poder de Dios y no siempre a un suceso extraño o poco extraordinario. Además, hay otros poderes en ese mundo sobrenatural: los angélicos buenos y los demoníacos malos, que entran en nuestro mundo y operan en él. El creyente pentecostal no es materialista, creencia de que nada existe, más que la materia y sus leyes, ni racionalista, sino que reconoce la realidad de este ámbito sobrenatural. En segundo lugar, el marco de referencia pentecostal debe centrarse en la revelación de sí mismo por parte de Dios. El creyente pentecostal cree que la Escritura es la forma de revelación que posee autoridad y que afirma, confirma, guía y da testimonio de la actividad de Dios en el mundo cuando se le interpreta correctamente. En cambio, el conocimiento racional o la simple memorización de las Escrituras no pueden tomar el lugar de una experiencia personal de regeneración y de bautismo en el Espíritu, con todas las actividades de testimonio y edificación que el Espíritu abre para nosotros. Los pentecostales creen que es contraproducente quitarles importancia a estas experiencias. El Evangelio según Juan dice clara, razonada y poderosamente que el nuevo nacimiento por el Espíritu es el camino para abrirnos al conocimiento de Dios. Sin esta experiencia no podemos conocer a Dios. Otra manera de percibir esto consiste en aplicar el término cognitivo a lo que procede del estudio de las Escrituras o la teología de corte occidental, y el término afectivo al conocimiento que procede de la experiencia personal. No debemos lanzarlos el uno contra el otro, ambos son esenciales.
Con todo, la experiencia personal es importante. Cuán grandiosos son la regeneración y el bautismo en el Espíritu. Después de pasar por ambos, conocemos a Dios de manera más completa y ciertamente más personal. Además de esto, el creyente pentecostal cree que Dios le habla a su iglesia por medio de los dones del Espíritu Santo, con el fin de corregir, edificar o consolar, aunque estos dones estén subordinados a las Escrituras y se deban discernir a la luz de ellas. Se debe animar a los creyentes a recibirlos. Teniendo todo esto presente, la teología y los estudios no tienen por qué matar el fervor espiritual. En realidad no son la teología ni los estudios los que llenan de desánimo por la obra del Espíritu Santo, sino el marco de referencia teológico y educativo. Por tanto, es importante interpretar la Biblia de acuerdo con sus propias condiciones y dentro del marco de referencia adecuado. Esto nos dará una teología certificada por la experiencia, una teología que, mediante la fe y la obediencia, se convierta en una realidad de experiencia, fundada en la Biblia, eficaz dentro de nuestra vida diaria y no una teología que se limite a hacer algo sobre lo cual discutimos. Preguntas de estudio. 1. ¿Qué es la religión y cómo difiere el cristianismo de las demás religiones? 2. ¿Cómo difieren las diversas categorías de autoridad en sus métodos y resultados? 3. ¿Por qué es importante comprender la vida y la cultura de los tiempos bíblicos? 4. ¿Cuál es la contribución de la teología histórica y bíblica a la teología sistemática? 5. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del calvinismo y del arminianismo? 6. ¿Cuál es la meta de la exégesis y qué lleva consigo alcanzar esa meta? 7. ¿Cómo han usado los pentecostales la crítica narrativa y con qué efectos? 8. ¿Qué comprende el tener una base tanto bíblica como pentecostal para nuestra teología?